Buenas tardes con todos. Lo que hoy día vamos a ver es el implante coclear. El implante coclear es un dispositivo eficaz para niños con hipoacusia perilingual severa y profunda, ya que proporciona una mejora considerable en la adquisición del lenguaje oral a través de lo que es la vía auditiva. El uso de un implante coclear contribuye de gran manera al desarrollo de la percepción auditiva, favoreciendo así la adquisición de los procesos lingüísticos relacionados con las habilidades comunicativas, que pueden tener un efecto positivo en otras áreas del desarrollo. La categoría de los implantes cocleares en la edad adulta es parte de un estudio teórico más completo que aborda los usuarios adultos para afrontar la sordera. Junto a sus subcategorías muestran que el implante coclear interviene de manera revolucionaria en la vida de sus usuarios, porque aumenta su sensación de seguridad, les permite ver la vida desde una nueva perspectiva, rescata la confianza en sí mismos y la autoestima, les permite comunicarse e interactuar de manera más eficaz, disfrutar la música y otros entretenimientos, rescatar proyectos antiguos y hacer planes para el futuro, ayudando así al proceso de recuperación de la independencia de la vida adulta. Desde la perspectiva de los usuarios, nos demostraron que el implante coclear aporta beneficios a diferentes aspectos relacionados con la que es la calidad de vida. En sí, el uso de implantes cocleares bilaterales pueden promover el desarrollo simétrico de las vías auditivas centrales, beneficiando así el desarrollo de las habilidades auditivas y mejorando la localización del sonido y la capacidad de percepción auditiva del habla en situaciones de ruido competitivo. La programación de un paciente con implante coclear sigue un protocolo estandarizado e individualizado, aunque existe un porcentaje de usuarios en los que por alguna razón no es posible establecer niveles adecuados de estimulación. En estos pacientes, el audiólogo debe realizar ajustes en algunos parámetros especiales, como es un cambio de estrategia, frecuencia de estimulación, ancho de pulso, entre otros, con el fin de obtener un rendimiento auditivo como se esperaba. ¿Qué es el implante coclear? El implante coclear es un dispositivo para la audición. En su principio de funcionamiento rebosa la transformación de sonidos y ruidos ambientales en energía eléctrica. Esta energía eléctrica tiene la capacidad de actuar sobre el nervio coclear y determinar la sensación auditiva. Ahora bien, vamos a tener varios tipos que se clasifican en 3 tipos de guías de electrodos intracocleares. Estos de aquí van a ser rectos y perimodiolares. Van a depender de los electrodos que quedan en la proximidad de la región modiolar o de la cóclea en una ubicación más lateral de la escala. Vamos a tener también, según el número de canales de estimulación, pueden ser mono o multicanales. Y por último, según la forma de tratar la señal sonora, que provienen de 2 familias. La primera se basa en la extracción de formantes de la voz humana y la segunda que envía electrodos a toda la información sonora. El funcionamiento del implante coclear. Sabemos que el implante coclear es un dispositivo electrónico pequeño y complejo que puede ayudar a proporcionar algún sentido de la audición de sonidos a una persona que sea profundamente sorda o que tenga graves dificultades auditivas. El implante consiste en una parte externa que se sitúa detrás de la oreja y una segunda parte que se coloca quirúrgicamente debajo de la piel. ¿Pero cómo es el funcionamiento? El implante coclear es muy diferente a un audífono. Los audífonos amplifican los sonidos para que los oídos lesionados puedan detectarlos. Los implantes cocleares evitan pasar por las partes lesionadas del oído y estimulan directamente el nervio auditivo. Las señales generadas por el implante son enviadas a través del nervio auditivo al cerebro, el cual reconoce las señales como sonido. La audición por medio de un implante coclear difiere de la audición normal y lleva un tiempo aprender o volver a aprender. Sin embargo, permite a muchas personas reconocer signos de aviso, entender otros sonidos del ambiente y disfrutar de una conversación personalmente o ya sea por teléfono. Pero ¿cómo funciona el implante coclear? El implante coclear, para decirlo por pasos, primeramente, el sonido es captado y digitalizado por el procesador. La antena que se encuentra unida de forma magnética a la piel es la que transmite el sonido digitalizado desde el procesador al receptor. El receptor magnético, que a su vez está implantado bajo la piel, transforma la información digital en una señal eléctrica y la envía a la cóclea.
hay una guía de electrodos insertadas en la cóclea y cada uno de los electrodos corresponde a una frecuencia. El nervio auditivo es estimulado cuando la señal codificada se transmite al electrodo correspondiente. El cerebro recibe el sonido que ha sido transmitido a través del nervio auditivo. ¿Cuáles son las partes del implante coclear? El implante coclear tiene un micrófono que capta los sonidos del ambiente, un procesador del habla que selecciona y organiza los sonidos captados por el micrófono, un transmisor y receptor o a su vez estimulador que reciben las señales del procesador del habla y las convierten en impulsos eléctricos, y un conjunto de electrodos que es un grupo de electrodos que recogen los impulsos del estimulador y los envía a distintas regiones del nervio auditivo. Como tenemos aquí la imagen, a su vez consta de partes externas como el transmisor y el micrófono y partes internas como el receptor estimulador y los electrodos. Ahora vamos a hablar sobre las indicaciones. Los implantes cocleares se hallan indicados en pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda de asiento coclear que no se benefician con otros aparatos. Actualmente también está indicado en pacientes con hipoacusias neurosensoriales profundas en un oído y severas en el oído contralateral. En este caso, la colocación del implante coclear se va a realizar en el oído auditivamente peor, con la posibilidad de usar al mismo tiempo un audífono en el oído audiométricamente mejor. Esta forma de estimulación se conoce como bimodal, en el que se utiliza un audífono y un implante coclear. Partiendo de los parámetros audiométricos, está indicado en pacientes o individuos con umbrales auditivos bilaterales superiores a 90 decibeles, de media frecuencia de 500, 1000 y 2000 Hz, que además presentan en campo libre con la utilización de audífonos umbrales superiores a 55 decibeles y una discriminación de la palabra inferior al 40%. Otra de las indicaciones y la más importante es que el paciente se encuentre motivado a realizarse este procedimiento. Dentro de las contraindicaciones tenemos aquellos pacientes que presenten malformaciones congénitas que cursen con la agenesia bilateral de la cóclea, aquellos pacientes con enfermedades psiquiátricas severas, pacientes que presenten la ausencia de funcionalidad de la vía auditiva o la presencia de patologías que originen una hipoacusia de tipo central. También aquellos pacientes en las que presenten o contraindiquen una cirugía bajo anestesia general y sobre todo aquellos pacientes que no cumplen con los criterios audiométricos ya mencionados y principalmente aquellos pacientes que no tienen la motivación necesaria para realizarse dicho procedimiento. Bueno, las técnicas quirúrgicas. Bueno, los materiales para realizar las técnicas quirúrgicas van a ser lo que es la anestesia, la colocación de electrodos, la posición del paciente, la antisepsia, la colocación de campo, la marcación e infiltración de la zona, la colocación de la bolsa colectora y la colocación de campos adhesivos. Para su procedimiento vamos a tener que hay que primero preparar el campo quirúrgico, la incisión y el desarrollo del colgajo, la mastoidectomía simple, timpanotomía posterior, la cocleostomía y la inserción de los electrodos, estabilización del implante y los controles radiológicos y telemétricos y la sutura de la herida. Bueno, en la incisión retroauricular, esta es una de las incisiones más frecuentes empleadas, en la que se extiende en forma de arco hacia la región temporal. Ya, esta incisión proporciona un gran pedículo que las ramas de las arterias auriculares posterior y occipital mantienen una excelente vascularización del colgajo. Ya, el drenaje venoso está asegurado a favor de la gravedad y la herida quirúrgica se aleja suficientemente del implante coclear. Ya, bueno, para ello se va a realizar una incisión retroauricular amplia, superiormente, que llega en profundidad hasta el nivel de las fascias y del periósteo.
desarrollando una segunda incisión en este último para dar lugar a un colgajo pediculado superiormente. Ya la forma de la incisión cutánea sigue una línea que no se curva excesivamente hacia abajo, manteniéndose más vertical en los niños que en los adultos. Con ello se consigue que la incisión permanezca alejada de los bordes del implante. Y bueno, para el desarrollo del colgajo, el borde superior debe quedar también a más de 1.5 o 2 centímetros del borde de la piel. Este colgajo se separa de su inserción ósea con legra y se repara con un punto en la región anterior. Ya, la mastoidectomía cerrada más la timpanotomía posterior. Ya en la mastoidectomía simple se ha de exponer el antro y las celdas intersinofaciales y aquellas referencias anatómicas que facilitan lo que es la práctica de la timpanotomía posterior. Ya aquí la apófisis corta del yunque, la prominencia del canal semiauricular, la prominencia del canal semicircular lateral y la cresta digástrica. Bueno, durante la realización de la timpanotomía posterior se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones, que es la preservación del butres. Sobre esta región se sitúa lo que es la fosa de incudis, lugar donde se va a apoyar la apófisis corta del yunque. Es importante que no inducir lesiones que deterioren la integridad o la movilidad de la cadena osicular, al dar lugar a un deterioro auditivo de tipo conductivo. También hay que tener en cuenta la apertura del receso facial. En la timpanotomía posterior debe ampliarse inferiormente, ya para así poder obtener una adecuada exposición de la ventana redonda. Esto es esencial en la realización de la cocleostomía que va a permitir el acceso a la escala timpánica. Y también hay que tener en cuenta, una vez finalizada la timpanotomía posterior, es preciso proceder a limpiar el polvo del hueso acumulado en los diferentes espacios del oído medio. Su permanencia facilitará la aparición de reacciones inflamatorias y pueden llegar a generar una disminución de la movilidad del estribo cuando queda atrapado en el nicho de la ventana oval. Para su limpieza se recomienda lavar y aspirar reiteradamente los espacios del oído medio. La cocleostomía. Para abordar la rampa timpánica existen dos vías: la ventana redonda o la cocleostomía promontorial. Cualquiera de las dos va a requerir la identificación del nicho de la ventana redonda. Para ello, la principal referencia es la crura posterior del estribo, de forma que inferiormente a 2 o 3 milímetros de esta se localiza la ventana redonda. Su realización debe considerar los siguientes aspectos. La cocleostomía en una cócleo anatómicamente normal tiene como objetivo el abordar la escala timpánica y no las escalas medias o vestibulares. En este sentido, varios estudios histológicos post-mortem o realizados experimentalmente sobre el hueso temporal van a demostrar que la inserción de los electrodos en estas dos últimas escalas van a generar importantes daños que conducen a una pérdida de la audición. Y en ocasiones van a deteriorar las somas de las neuronas ubicadas en el ganglio espiral. En la cocleostomía a través de la ventana redonda requiere la exposición de sus membranas. Ello suele exigir el fresado de los bordes óseos que conforman el nicho de la ventana oval.
Ya, en la cocleostomía promontorial, el fresado debe realizarse en la zona anteroinferior del nicho de la ventana redonda, siempre por debajo del lugar de inserción de la membrana de la ventana redonda. Es por ello por lo que previamente se ha insistido en practicar una timpanotomía posterior ampliada inferiormente, para así contar con un ángulo de trabajo apropiado en el fresado de la cocleostomía. La apertura del endosterio y luego procede el procedimiento del fresado del lecho receptor y el orificio para su fijación. ¿En qué va a consistir este procedimiento? Es que donde debe preservar el íntegro del endosterio para la cóclea, y para ello es realizar un procedimiento de baja velocidad. ¿En qué consiste esto? Que un doctor bien experimentado va a durar durante 10 a 15 minutos en esta fase del procedimiento. También es aconsejable que un fresado adopte una forma troncónica. ¿En qué va a consistir esto? Que el diámetro más amplio en la región más lateral va a ser de 1.5 a 2 milímetros y en menor de 1 a 1.2 milímetros a medida que nos vamos aproximando al endosterio coclear. También se recomienda comenzar desde la parte más externa con fresas diamantadas de 1.5 milímetros de diámetro y finalizar al nivel de endosterio con fresas de 0.5 a 1 milímetro de diámetro. Una vez que está expuesto el endosterio, se procederá a la limpieza del polvo del hueso y acumulado. ¿Qué se debe hacer? Hay que evitar utilizar aspiradores de gran diámetro aplicados directamente sobre el endosterio coclear. Pero antes de proceder a la apertura de la luz de la escala timpánica, se establece una interfase que vamos a colocar unas gotas de ácido hialurónico de 10 milímetros de ml sobre su superficie. Este va a llenar el espacio generado por la cocleostomía, y está aquí mediante con un fin de invitar una comunicación directa entre la escala timpánica. Esta aquí va a ocupar va a estar ocupada por lo que es la perilinfa y el espacio aéreo de la caja timpánica, y el ácido hialurónico es transparente. Este va a actuar como una lupa y va a permitir que controla toda la parte visualmente de la membrana de la ventana oval o el endosterio coclear. Y ya, la apertura de la escala timpánica vamos a ver que se va a llevar a cabo maniobrando a través de la interfase de separación que va a estar creada con el ácido hialurónico. Que la membrana de la ventana redonda o el endosterio han de ser exhibidos en su región más inferior a la más alejada de la membrana axilar. Es importante evitar la aplicación del aspirador sobre esta región, como ya había mencionado anteriormente. Siguiendo el procedimiento, hay que hacer un cambio de guantes y colocación de los campos, y luego proceder a la entrega del dispositivo ya una vez utilizado. La inserción de los electrodos. ¿En qué consiste esto aquí? Hay que tener en cuenta que en tiempo de la cirugía puede presentar algunas variaciones, dependiendo si se trata de una guía de electrodos performada. ¿Cuál es el objetivo de esta aquí? Va a ser insertar los electrodos produciendo un mínimo trauma sobre la cóclea y sobre los propios electrodos. En todo momento de la guía portadora de los electrodos debe introducirse delicada y lentamente para no ocasionar dolor o algún trauma. Hay que hacer la introducción del electrodo en la cóclea, luego la estabilización del electrodo y aislamiento del nervio facial. Una vez culminada esta fase, se va a proceder a una telemetría para así observar y monitorear si funciona bien el implante coclear, el dispositivo. Luego de esto vamos a proceder a lo que es el sellado de la cocleostomía. En torno a este va a ser el cable de la guía portadora de los electrodos. A nivel de la cocleostomía se colocará un injerto
libre del tejido conectivo, que va a ser una fascia del músculo temporal, y con ello se pretende alcanzar un doble objetivo, que va a ser, por un lado vamos a evitar la salida del perilinfa y por el otro lado vamos a establecer un tapón del tejido conectivo que proteja el oído interno frente a una potencial infección por extensión de una inicialmente original en el oído medio. Luego de proceder de esto del sellado de la cocleostomía, se procede a una curación plana y el vendaje de este procedimiento. Bueno, ahora continuaremos con la parte práctica, en donde en un breve video les explicaremos cómo es la técnica quirúrgica. Este implante va a ser colocado en un paciente que ha perdido la audición del oído derecho. En un TAC axial apreciamos el oído derecho en su normalidad. En este TAC coronal observamos el oído medio e interno, que presentan una anatomía igualmente normal. En cambio, en esta resonancia magnética axial vemos la cóclea y el nervio coclear también normales. Y en esta reconstrucción tridimensional también apreciamos la normalidad de la cóclea. Esta información se hace necesaria y en este caso nos indica que podemos proceder a la colocación del implante coclear. Comenzamos colocando una plantilla del procesador externo detrás del pabellón auricular auditivo, y al mismo tiempo situamos plantilla dibujando los límites de este y el lugar donde irá alojado la guía de electrodos. Dibujamos la incisión. Medimos el espesor de la piel, que habría que rebajar si dicho espesor excediera de 8 milímetros. Para prevenir hemorragias y dolor en el postoperatorio, infiltramos tanto en la zona de incisión como en la del alojamiento del procesador interno. La utilización de un bisturí de plasma nos proporciona mayor seguridad y fiabilidad, pues no altera la capacidad electrónica del implante. Levantamos planos de piel y músculo hasta llegar a la pared posterior. Continuamos despegando con ayuda de un periósteo. Comenzamos el fresado de la mastoides paralelo a la pared posterior del conducto auditivo externo, donde ya se empiezan a ver algunas celdas. Aquí aparece ya el yunque y continuamos el fresado para acceder al oído medio a través de la timpanotomía posterior. En este punto utilizamos fresas de diamante, pues nos hallamos muy cerca del nervio facial, el cual está monitorizado en todo momento, permitiéndonos saber a qué distancia estamos. Ampliamos una celda dirección al oído medio y nos situamos justo encima de la ventana redonda. Aquí aparece la ventana redonda y también se aprecia el estribo. El color azulado grisáceo pertenece a la membrana ventana redonda. Disponemos de un taponamiento provisional de seguridad y colocamos la plantilla del procesador interno en el bolsillo superior que hemos confeccionado con anterioridad en la parte posterior para pasar a la colocación del implante. Este implante de titanio
tiene la característica que al ser tan delgado no necesita la formación de un lecho donde irá alojado. Se colocan tornillos de fijación, uno a cada lado. Se limpia la zona y se levanta la membrana de la ventana redonda que nos dará acceso a la cóclea, concretamente a la rampa timpánica donde introduciremos el electrón. Aquí vemos los electrodos, los cuales hay que manejar con cuidado, para lo que nos ayudaremos de unas pinzas especiales. La electricidad estática hace que el electrodo se pegue en las paredes, pero no impide que con cuidado y lentamente podamos introducirlo. Un pequeño aro blanco nos indica el límite de la inserción. Y continuamos empujando el electrodo cuidadosamente. Cerramos la cocleostomía con músculo, evitando posibles fugas de perilinfa a través de la ventana proveniente de la rampa timpánica. A continuación fijamos la guía de electrodos sirviéndonos de la anatomía. En la parte posterior, debajo del seno lateral, habíamos labrado un pequeño resalte, ya que ahora nos sirve para contener el electrodo. Por último, procedemos a tomar las medidas correspondientes y a efectuar las comprobaciones necesarias, asegurándonos del correcto funcionamiento del implante. Muchísimas gracias.